convencer a alguien que no es peronista que sea peronista. Puede simular ser peronista, como sabemos mucho. ¿Cuántos simulan? Y le sale bastante bien, para el bolsillo fundamentalmente. Le sale bien ser peronista. Nosotros sabemos que vamos a dar una batalla durísima, pero ya lo hemos hecho no una, le decimos una, dos y tres veces. Y vamos a la cuarta. Creo que el hecho que hayamos tenido concejales en los 7 distritos que tenemos habla a la clara de que trabajamos en serio y cuando asumimos la responsabilidad la asumimos con convicción, cosas que faltan. Como te decía, Guillermo, acá hay de todo lo que está la que fue diputada nacional conmigo, con la Joton, hablé ayer con la Joton, me junto mañana. Hay muchísima gente que está ávida de un nuevo horizonte, no de un nuevo horizonte. Nosotros el camino ya lo tenemos trazado. Yo a veces digo, mire, me voy a mi biblioteca, porque tengo desordenada, pero la tengo. Agarro el plan quinquenal. Uno que creo de los dos, el otro está en San Vicente, y agarro un librazo así, y lo agarro, y lo pongo así, lo agarro con la mano. Es el plan quinquenal, donde está absolutamente todo lo que hay que hacer para gobernar y para sacar el país adelante. Algunos, como Néstor Kirchner, con quien los dos compartimos gabinete o asesoría, porque él no hacía reuniones de gabinete, pero la verdad que ese fue el último mejor presidente que tuvimos. Y realmente hay una cosa que yo lo dije ayer en los medios: Néstor Kirchner era peronista y murió siendo peronista. A lo mejor murió por eso, un infarto, lo que sea, no sé. Pero cuando uno está convencido, las cosas salen como tienen que salir. Como ahorita dijo alguna vez, volveré y seré millones, creo que el volveré y seré millones somos todos los que vamos a componer este espacio. Y después, Guillermo, quiero que le diga más o menos, o que oriente, cuál es la táctica que tenemos. Acuérdense siempre, primero la causa, segundo la patria y por último los hombres. Nosotros los hombres somos fusibles de la construcción de la patria justa, libre y soberana. No podemos ser un elemento más de aquellos que quieren lucrar de la política o los que convirtieron a la política en un elemento prebendario, mercantilizado, donde solamente pueden ser los que tienen plata. Creo que a Guillermo, si nos da vuelta, no sé, trajo moneda. Yo a lo mejor tengo unos billetes. Sí, tengo. Pero él también tiene unos billetes. Así que, pero viste lo común, lo que entra en el bolsillo, porque sin embargo hay otros que tienen muchísimo más y lo hicieron a costa y a costillas del pueblo. Porque si hay algo que no se puede perdonar es hambrear al pueblo. Y hambrear al pueblo es armar una cartera política. La cartera política que tenemos ya saben cuáles son. Que no los critico para nada, pero hay que buscar otra solución y otra alternativa. Ese es el camino que nosotros hemos emprendido. Por eso quise que a mi tropa de base, desde acá vamos a arrancar, Guillermo, y me pueden preguntar todo lo que quieran preguntar. Todos los que estamos acá estamos convencidos, y yo sé que me siguen como su conductor, lo cual le agradezco. Para mí es una gran responsabilidad, que no pienso claudicar en los objetivos. Nosotros sabemos, cuando hablan del peronismo se nace y no se hace. Sin entrar en la crítica profunda, pero no tenemos más que mirar la nueva trilogía, cómo está compuesta. A quienes reniegan de ser peronistas y gobiernan desde el gobierno peronista, públicamente al revés. Entonces, nosotros venimos a ser, no somos los salvadores de la patria, pero queremos empezar a construir un salvavidas gigante que albergue a todos los pobres fundamentalmente y que lleve las tres banderas de la justicia social, de la independencia política
y la independencia económica. Y ahí le doy la palabra a Guillermo. Te agradezco enormemente, agradezco el recibimiento y me parece que este es un buen momento para que conversemos 10, 15 minutos, después hacemos todas las preguntas sobre lo que nos está aconteciendo en el mundo y en la Argentina, porque es relevante. Perón ya al final decía que la verdadera política era la internacional y que después entre nosotros nos teníamos que arreglar, pero si no entendíamos lo que pasaba en el mundo, esto se hacía muy difícil. Hubo momentos que nosotros no entendimos lo que pasaba en el mundo. El otro día estaba conversando con el compañero, cuando los dos éramos muy jovencitos. Algunos pueden pensar que nacimos viejos, pero no somos como Mansur. El único que nació con cara de viejo es Mansur. Yo lo quiero mucho. Son como las estampitas de la Virgen con Jesús, que hacen a Jesús con la cara vieja ya. Y entonces vos decís, pero ¿cómo Jesús no sabe? No, es porque nació hombre, niño y grande. Entonces lo hace con la cara grande. Mansur es igual, pero nosotros nacimos, ya nació con cara de viejo, pero nosotros nacimos con cara de joven, como fuimos jovencitos con cara de jovencito, ya no ahora. Y tuvimos algunas dificultades dentro del peronismo, allá en los 70, y lo resolvimos, no lo pudimos resolver y no entendimos lo que pasaba en el mundo. Los conflictos de los 70, que los jóvenes acá quizás algunos lo hayan escuchado, pero los veteranos se van a acordar, fue producto de no comprender el mundo. Ahí el peronismo estaba dividido entre dos tipos de patria, que la otra, uno decía la patria socialista, otro decía la patria peronista, y yo le comentaba, mira, ninguna de las dos era posible. La patria socialista porque no la querían los norteamericanos, y la patria peronista porque no lo querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. En esa época todavía estaba la Unión Soviética. Si se hubiese entendido el mundo, esa confrontación no se hubiese dado. Entonces me parece que ahora hacer una pequeña semblanza de lo que pasa en el mundo nos viene bien para ubicarnos y cuál es el sendero que tiene que atravesar la Argentina. No hay duda, y todos lo vivimos, tres grandes procesos. Nacimos, la mayoría de los que estamos acá, o algunos de los que estamos acá, nacimos en el medio de la Guerra Fría, que la Guerra Fría no era otra cosa que la discusión que se dio a la salida de la Segunda Guerra Mundial entre los soviéticos y los norteamericanos. Y así fuimos creciendo. Y fuimos creciendo hasta que de repente el mundo cambió. Y el mundo cambia con la caída del muro de Berlín, en el 89. Parece la prehistoria, pero no es la prehistoria, es el 89. Allá por octubre del 89, la caída del muro de Berlín significa que uno perdió y el otro ganó. Los que perdieron fueron los soviéticos, los que ganaron fueron los norteamericanos. Y ahí apareció un mundo global, la famosa globalización, y parecía ya, incluso se llegó a escribir, allá por los 90 había unos libros muy famosos de algunos pensadores norteamericanos que decían el fin de la historia, el fin de la historia. Si la historia es la construcción de sucesivos escalones en la búsqueda de algo, cuando se alcanzaba ese algo, que era la globalización, se terminaba la historia. El libro fue El fin de la historia, famoso, Fukuyama. Y ellos pensaban que ese sistema había venido para instalarse urbe orbe y que no se tocaba más. Es ese momento donde uno empieza a ver que las grandes corporaciones estaban más allá incluso de los gobiernos. Entonces se hablaba de las empresas multinacionales que definían las reglas, produzco algo allá, lo vendo por allá, me muevo por aquí, vengo por allá. Y eso duró, eso tuvo un final. ¿Y cuándo terminó? Porque cuando uno habla de los ciclos,
históricos, le pone fecha, pero no porque ese día termina y no empieza, todo es un proceso, ¿está bien? Los soviéticos que iban a caer, le ponemos la caída del muro de Berlín porque tenemos que poner una fecha. ¿Y cuándo terminó ese proceso de la globalización? Y hay un hecho notable que todavía no ha sido estudiado en la suficiente profundidad, porque lo estamos viviendo, no es tan fácil entender lo que pasa cuando lo estamos viviendo, ¿eh? Como ver crecer un pibe, no es tan fácil, cuando vos te vas y venís y lo ves de un año, ¿cómo creciste? Pero si lo ves todos los días, no es tan fácil ver crecer las plantas, ¿no? Uno las ve todos los días. Mire, hay un hecho sustantivo que cambió el mundo, y fue la irrupción de Trump en Estados Unidos. Porque primero Trump parecía que era un loquito, un muchachito que andaba por ahí lleno de una billetera muy grande. Después ya lo empezaron a mirar con un poco más de seriedad, y después llegó a la presidencia del único país donde no tenía que llegar un presidente como ese. Porque se supone que Estados Unidos era la superpotencia, y es la superpotencia, es la única superpotencia económico, político y militar. La política es la conclusión de ser una superpotencia militar y económica. Como estamos en el comercio y tenemos idea de las diferencias de magnitud que hay entre un mayorista y un minorista, yo tengo un mayoreo de ferretería, tengo hace 40 y pico de años lo hice, y de eso vivo, aparte de mi consultora, pero tengo un mayoreo de ferretería. Ustedes piensen que casi el 25% de todo lo que se produce en el mundo, lo hace Estados Unidos. Casi el 25% de todo lo que se produce en el mundo, lo juntamos en un lugar, los vasos, el agua, los autos, los cohetes, los pulóveres, lo ponemos en un lugar, el 25% de eso es Estados Unidos. Pero no son el 25% de la población, son mucho menos que el 25%. O sea que el nivel de productividad de esa economía, para que con mucho menos del 25% de la producción haga el 25% de todo lo que se produce, y ni hay duda, eso para explicar que es una superpotencia económica. Después podemos opinar sobre China, pero es una superpotencia económica. En términos militares, para que también tengamos idea, porque si no, China acaba de botar su tercer portaaviones. Lo tiró al agua y flota. Lo hicieron los chinos. Que flote no significa que esté en actitud de combate. Ese portaaviones, para que esté en actitud de combate, le faltan 2 años para terminar todo lo que le falta adentro, para decir salgo a navegar y puedo entrar en combate. Tiene otro portaaviones que todavía le falta 1 año para entrar en combate. Y el único portaaviones operativo que tiene China se lo vendieron los ucranianos cuando se disuelve la Unión Soviética. Es a motores diésel, de eso que cuando lo prenden larga un humo tremendo, y tiene más de 30 años. Para que tengamos claro, no sabemos cuántos portaaviones tiene certeramente Estados Unidos. Lo que sabemos es que navegando en este momento tiene más de 12. Cuando un portaaviones navega, va con los submarinos, los cruceros, la fragata, o sea, si no es un blanco muy fácil. Cada vez que uno habla de un portaaviones, alrededor del portaaviones va un montón. Pensemos que por ahí un portaaviones norteamericano tiene 5.000 tripulantes, 5.000 tripulantes ahí, más toda la flota. Por eso se habla de las flotas. Las revistas especializadas dirían que en 6 meses de una guerra que ellos decidan librar, están en condiciones de tirar al mar 60 portaaviones. Con los hombres, los aviones, el aprovisionamiento. Hay que darles de comer a 5.000 tipos todos los días. No comen como comemos nosotros. Son muchachos jóvenes, ellos hacen las 4 comidas y 5 también.
solamente darle de comer, imagínense lo que es esa logística. Por ahí se van navegando 90 días. O sea que hay que llevar todo eso. Que es una superpotencia militar, no hay ninguna duda. Calculan los que saben que Estados Unidos puede destruir el mundo 44 veces. Alcanza con una. Pero tiene potencial para destruir el mundo 44 veces. Y los rusos, Putin, tiene capacidad militar para destruir el mundo 22 veces. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos y Rusia es que los dos son potencias militares, pero Rusia no es una potencia económica. Rusia es más o menos como Brasil, en capacidad productiva. Tiene un desarrollo tecnológico extraordinario, pero en términos de producción es más o menos como Brasil. Poquito más, poquito menos, de acuerdo a dónde pongamos el tipo de cambio, porque de alguna manera hay que evaluar la producción que tenemos. ¿Qué estoy diciendo con el tipo de cambio? Si nosotros decimos cuánto produce la Argentina, cuánto producimos, cuánto facturamos en la Argentina, nosotros decimos hoy alrededor de 420.000 millones de dólares a 127. 128 que es el dólar oficial. Pero si lo tomamos a dólar negro es la mitad. Si lo tomamos a 2.28, 2.18, 2.20 es la mitad. O sea que depende de dónde uno evalúe, porque la producción la medimos en pesos. Depende a dónde pongamos el tipo de cambio, es una cosa u otra. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no es lo mismo que pensemos que facturamos 400.000, 450.000 millones de dólares por año a que pensemos que facturamos 270.000 millones de dólares. No es el mismo negocio, ¿eh? No te miran igual en el mundo. Si vos facturás 450, si facturás 270. Y todo depende a cuánto miramos el dólar. Esto es muy fácil de entender. ¿Cuánto facturan los negocios que ustedes están? Y depende a cuánto tomes el dólar. Lo sabemos en pesos. Ahora en dólares puede ser otra. Más parte de la inflación que nosotros estamos teniendo es porque los muchachos miran la reposición de la mercadería que están vendiendo al dólar negro. Y si yo miro, entonces aumento los precios. Eso lo sabemos todo lo que vivimos. Y los que no están en el comercio, esto les resulta difícil de entender. Y lo que llegó es que los chinos estaban avanzando de más. Ustedes hace años que vienen leyendo que los chinos van a superar a los norteamericanos. Cualquiera que lea, no, los chinos en 10 años superan a los norteamericanos. No, los chinos en 20 años. Cuando los chinos se pongan en marcha, cuando los chinos, no, pero los chinos ya superan a los norteamericanos. Y acá viene una anécdota que seguramente ustedes lo han conocido. Acá la embotelladora más importante de Argentina de Coca-Cola es FEMSA. ¿Sabes? Al frente de FEMSA es una empresa mexicana. Hay un mexicano. Es la embotelladora más importante del mundo, es FEMSA. Y había un mexicano, no digo que no había hecho amigote, pero más o menos. Cada vez que el tipo venía a mirar su negocio acá, pasaba por la oficina. Y hablábamos estos temas. Yo le estoy hablando 2008, 2009, 2010. Y este mexicano me decía, mira, los norteamericanos tienen una sola preocupación, que es el declive de Estados Unidos. Y dicen, a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó al Imperio Romano, que fue el imperio más grande del mundo y un día desapareció. Dice, a nosotros no nos va a pasar. Bueno, yo lo escuchaba. Mirá que lo único que hacen es estudiar la caída del Imperio Romano. Todo. Vos hablás con la clase dirigente norteamericana y lo único que hacen es estar obsesionados. Y es obvio que el que es líder no quiere dejar de serlo. Entonces tenía que tomar acciones, porque si China lo iba a superar, tenía que tomar acciones.
Esto que estoy diciendo ahora lo venimos hablando hace mucho tiempo, porque ahora con el diario del lunes, pero esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. La llegada de Trump tiene que ver con eso. Tiene que ver, decir, mire, este mundo global, tarde o temprano lleva a que China supere a Estados Unidos. Y entonces tenemos que cambiar el mundo, porque este mundo no nos sirve, porque vamos a dejar de ser nosotros los números uno. Y los norteamericanos empezaron a cambiar el mundo. Y lo empezaron a cambiar con la llegada de Trump. Y si ustedes recuerdan, el único amigo que tenía Trump en el mundo era Putin. Y él decía, mi amigo Putin. Y Putin decía, mi amigo Trump. Ahora se están matando, vamos a ver por qué, o no, vamos a ver por qué. Pero hace poquitos años atrás, Biden hace 2 años que está, ahora va. Putin decía mi amigo Trump y Trump decía mi amigo Putin. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue pasando en el medio? Los norteamericanos tuvieron un presidente. La actitud de un presidente no es saber de todo. El presidente lo que tiene que saber es tomar decisiones. Para el resto está el gabinete. No es que es el mejor médico, el mejor abogado, el mejor ingeniero. Tipo, tiene que era lo que tenía Kirchner. La actitud de cuando tiene camino alternativo, elegir el mejor. Es lo único que se le pide al presidente, es que no se equivoque en el camino a tomar. ¿Quién conduce? El que más sabe. El que acierta cuando tiene que elegir el camino. Che, tenemos 3 caminos, por allá, vamos. Y llegaste. Si vos le pifiás 3, 4 veces, dejaste, fuiste. Nunca va a ser el que más sabe, porque los saberes especiales los tienen los asesores. Es ridículo, los ministros. Él es el... Escucha y dice, para allá. Eso es lo que se le reclama a un presidente. Eso, hubo uno que fue muy subestimado en el mundo, que fue Bush hijo, que dijo, mire, nosotros estamos dependiendo de la energía de otros pueblos, y no puede ser. Nosotros vamos a empezar a explotar lo nuestro, de vuelta. Cambió las leyes, y ahí apareció esto que es vaca muerta, pero en Estados Unidos, y el gas. Estados Unidos, cuando nosotros éramos pibes, se estaba quedando sin energía fósil, petróleo. Y hoy Estados Unidos es el principal productor. Después de Rusia, es el principal productor. Se autoabastece. Pero fíjense los números que le voy a dar. Cuando Ganucho, en nuestro gobierno, firma el acuerdo con Chevron por vaca muerta, a ver si nos acordamos, para empezar a explotar vaca muerta. Ganucho, que era un muchacho que lo trajeron de Londres, vaya a saber por qué, esas cosas que pasan en nuestro gobierno también. Estaba haciendo números en Londres y lo trajeron acá a manejar YPF. El primer acuerdo que hace con la Chevron dice, yo te voy a pagar el gas a $6,50, la unidad de medida, no importa, se llama BTU, la cantidad de gas. En ese mismo momento en Estados Unidos el gas se vendía a $2,50. Entonces yo ahora pregunto, ¿cómo puede ser que la Argentina vaya a tener la energía más cara que Estados Unidos? Pero entonces tenemos un lío bárbaro, no vamos a poder fabricar ni arandelas. Porque, ¿qué es la arandela? Casi todo energía. Energía para hacer la materia prima, energía para transformarla y energía después en el martinete para hacer la arandela. La energía es casi todo. Hoy la energía es el insumo más importante. Si yo tengo el gasoil caro, no puedo tener la leche barata, porque la Serenísima es una empresa de logística, que la excusa es llevar leche. Si yo le doy a los camiones gasoil caro, no puedo tener leche barata. La energía es la base. En la Argentina solo, no, en el mundo. En la Argentina especialmente porque estamos muy lejos de todos lados y es un país muy grande. Todo tiene energía. Estados Unidos encontró energía
que es esos famosos yacimientos extraordinarios que tiene, y nosotros tenemos uno muy importante que es Vaca Muerta, e hizo el acuerdo con el otro país que tiene mucha energía, que es Rusia. Pero ustedes me pueden decir, pero en Medio Oriente, Israel, Jordania, Libia, bla, 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 también hay mucha energía. Sí, la diferencia es que ahí no hay paz. Porque inmediatamente que empiezan a hacer algo y ¡pum!, explota una bomba, se arma un lío. Y ahí viene la primera conclusión. ¿A Rusia le sirve que haya paz en Medio Oriente? Si hay paz en Medio Oriente, pueden hacer unos gasoductos extraordinarios para Europa. Pero resulta que ellos son clientes de Putin. Y Putin va a permitir perder un cliente. Y muchachos, y por eso no hay paz. Y no va a haber. No es un problema religioso. Aparte vendrá un problema religioso. No va a haber. Porque en el momento que se transforman en los principales proveedores de energía del mundo, los que yo estoy diciendo que hoy son los dueños de la energía, dejan de serlo porque hay otro que ofrece energía. Entonces una cosa es lo que decimos y otra cosa es la verdad de los negocios. Desde que yo soy chiquito, que no hay paz en Medio Oriente, ni va a haber. Ni va a haber. Cuando Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo, hay dos que empiezan a tener problemas. Por un lado es Europa y por el otro lado es China. Porque la energía a China se la da Putin. Y cuando la industria norteamericana empieza a tener la energía barata, empieza a tener productos más baratos que los chinos. Salvo que los chinos consiguieran energía barata, pero no consiguen energía barata. Y por eso uno empieza a ver ciertos problemas en China. Y no hablemos de Alemania, porque Alemania no tiene nada de energía. Y si no hay energía, no hay Alemania. Repito, si no hay energía, no hay Alemania. Eran los dos países que habían ganado en el esquema anterior. Alemania, que todo el mundo hablaba de Alemania, y todo el mundo hablaba de China. Y ahora resulta que hace poquito tiempo que se dejó hablar de China y de Alemania. Ahora, con China hay otro tema, porque tampoco tiene alimentos. Y entonces si no tiene energía y no tiene alimentos, ese pueblo la va a pasar mal. No, pero si es China, ¿cómo la va a pasar mal? Si no tiene energía y no tiene alimentos, la va a pasar mal. Porque no se autoabastecen de alimentos. A menos que vuelvan a comer el pasto que comían en la época de Mao, lo digo con todo respeto esto. ¿Qué comían los chinos cuando nosotros éramos chicos? No sabemos qué comían ahí, qué sé yo. Estaban todos vestiditos iguales y no se sabía qué comían. Y nadie pesaba más de 65 kilos. Ahí no había carne, ahí no había... Muchachos, no se sabía qué comían. Cuando cambia la cosa es porque ellos pueden venderle al mundo y comprarle al mundo. ¿Qué le compran? Comida. ¿Qué le compran a la Argentina? Comida. Ahora resulta que hace un año todos nos empezamos a preocupar, los medios, y esto arrancó por Ecuador, siguió por Perú, siguió por Chile y terminó en Argentina con la flota pesquera china. De repente aparecen las fotos de centenares de barcos chinos que vienen a pescar, que se llevan los pescados argentinos, los pescados chilenos. Y de repente llegó un patrullero norteamericano de 400 metros que no podía entrar, una cosa, un barco enorme. Y ahora hay noticias por ahí de que están preocupados porque los chinos están pescando y se llevan las riquezas. Y sí, las riquezas, muchachos, lo que se llevan es comida. Lo que han decidido es que China no se expande más, al punto de que ahora empezaron a trazar ya la segunda medianera entre Taiwán y China. Y ayer ustedes leyeron que los taiwaneses se están preparando para la guerra con China. Imposible, Taiwán no puede tener ninguna guerra con China, pero Estados Unidos y Gran Bretaña,
defendiendo a Taiwán, pueden tener una guerra. Quieren invadir China, no van a invadir China. Simplemente lo van a acercar, como en las viejas guerras. Sin energía y sin alimentos, los chinos la van a pasar mal. Y vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, Moreno, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Y tiene mucho que ver con nosotros. No me metí en Ucrania, porque Ucrania lo que está pasando, culpa de leer mal la política, la dirigencia ucraniana, es que los norteamericanos y los rusos están definiendo una medianera en Europa. Le tocó a los ucranianos, nunca se pelearon los rusos y los rusos y los norteamericanos, nunca se pelearon, ni se van a pelear. Discuten en otro territorio, nunca en territorio propio. Le tocó a Ucrania. Y la clase política ucraniana, en vez de entender su rol en el mundo, pensó que eso la película que le estaban vendiendo era de verdad y que ellos le podían hacer la guerra a los rusos. Y eso fue como Bonavena, cuando lo subieron al ring y sacaron hasta el banquito. Y se quedaron solos y se terminó. Y se va a ir terminando. Y lo dijimos hace mucho tiempo cuando empezó el conflicto. Porque todo esto que estoy diciendo está escrito, lo buscan y en los artículos y lo escribí. Miren, Ucrania va a terminar dividida. De un lado van a terminar los rusos, del otro lado van a terminar los norteamericanos. Porque los norteamericanos también necesitan llegar a Europa. Porque tienen algunas cuentas que arreglar con los europeos, que se los olvidaron, le empezaron a decir que no. Y ahí el problema es Francia. Y el que no, y Alemania, y el que siempre tiene la unión con los Estados Unidos, que son los británicos. Por eso primero se fueron de Europa, el famoso Brexit. Dijeron, no, de acá no vamos. Y se fueron. Y el problema para nosotros es que en esta repartija a los británicos les tocó el Atlántico Sur. Por eso está viniendo Johnston a Malvinas. Ya no es la Malvinas de cuando nosotros éramos jóvenes. Ahora es una tremenda base militar. Una tremenda base militar porque de ahí, en los próximos 5 años, se va a dividir la Antártida. Y yo quiero una Argentina que vaya desde La Quiaca al Polo Sur, porque para eso Perón fue el primero que empezó a hacer las bases en la Antártida. La Antártida no está dividida, cada país está pidiendo. Ahora resulta que lo que pide Argentina de la Antártida, la mitad le toca también a los chilenos y la otra mitad a los británicos. Y casualmente Boric, que es el presidente chileno, dijo hace un mes atrás, 45 días, cuando vino acá, que tenía un pacto de defensa mutuo con los británicos. No, los chilenos firmamos un pacto de defensa con los británicos. ¿Y para defenderse de quién? ¿De los bolivianos? ¿Para defenderse de los peruanos? Miren, esto angustia mucho lo que estoy diciendo. Pero yo vengo acá para no pecar de omisión. De los 4 pecados, hay uno que no se puede, el de acción tampoco. Pensamiento, palabra, obra de omisión. El pecado de omisión es ocultar lo que puede pasar sabiendo lo que va a pasar. Claro, el otro no se entera. Uno puede venir acá y hablar, no, pero venimos a hablar de lo que está aconteciendo en el mundo, porque yo ya soy abuelo y casi todo lo que estamos acá vamos a terminar siendo abuelos. Cuando uno dice, mire, la patria, necesitamos una patria distinta, ¿y qué es la patria? Es el patrimonio común de todos nosotros. Y hoy estamos en una situación delicada, porque si no entendemos lo que pasa en el mundo, por ahí vamos a transitar desordenadamente lo que viene. Las últimas conversaciones que había con los brasileños, ellos querían ocuparse del Atlántico Sur. El otro día me preguntaron, no, Moreno, pero al final cuando fuiste a Angola tenías razón. Mirá la inversión que hizo Arcor. Salió de todos lados. Es obvio que fuimos a vender de todo. Pero fundamentalmente fuimos a discutir con los angoleños el Atlántico Sur. Porque la alianza en el Atlántico Sur es entre los brasileños y los sudafricanos. Por lo tanto, la otra alianza tenía que ser entre Angola y Argentina. Por eso fui. Yo fui en el 2004 por primera vez a Angola. Después volví. Pero mi primera reunión con el presidente angoleño, Santos, es para hablar del Atlántico Sur. Porque si uno no tiene una visión
geopolítica, ¿de qué estamos hablando? Imagínense el mapa. Y nosotros somos el Atlántico Sur. Si alguien se queda con el Atlántico Sur, nosotros tenemos problemas. En ese momento la discusión menor era con los brasileños, pero ahora vino una discusión mucho mayor que con los británicos. Porque los británicos, por eso le dieron manija a los australianos, le dieron manija a los neozelandeses, se fue Johnston a hablar con los japoneses, le dicen, paremos con esta historia de los chinos. Y ayer viene esta historia de que Taiwán se empieza a preparar. ¿Cuál es el mundo que viene? No viene ninguna tercera guerra mundial, esto no. Entonces, acá viene otro mundo. Se terminó el mundo de la globalización y vuelve el mundo de las regiones. Vuelve el mundo de las regiones. Y Perón esto ya lo vio. Por eso dijo Perón que había 3 momentos de la revolución: la revolución nacional, la continental y la universal. Porque la nuestra también es una doctrina para todos los pueblos del mundo. Porque es una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Pero si no entendemos lo que pasa en el mundo, se nos complica. En este mundo, y acá viene la parte interesante para nosotros, esta es la primera vez que el peronismo, a pesar de la angustia que puede generar esta que estoy diciendo, esta es la primera vez que el mundo no le sopla de frente a la Argentina. Vuelvo a decir, esta es la primera vez que el mundo no patea en contra del peronismo. Es la primera vez. Cuando Perón hace la tercera posición, acababan de ganar los yanquis y los rusos. Y Perón dice, no me gusta ninguno de los dos, y acababan de ganar la guerra. Era mucho más fácil decir, soy ruso, soy yanqui. Y él dijo, ninguno de los dos, y se peleó con los dos. Y en la globalización ni hablemos, porque se habían terminado las naciones. Ya era todo lo mismo. Y acá vuelven las naciones. Acá vuelve las doctrinas nacionalistas. La diferencia es si vuelve una doctrina nacionalista de amor y paz, o vuelven las doctrinas nacionalistas que destruyen al pueblo vecino. Y acá se equivoca Trump, porque empieza a levantar muros. Y nosotros somos los que hacemos puentes. Claro, este nacionalismo solo lo podía hacer un pueblo extraordinario como el nuestro, porque acá nos mezclamos todos. Si vamos a los orígenes de cada uno de los que están acá, cada uno tiene un origen distinto. Acá nos mezclamos todos. Una doctrina que ame a su patria y que no odie al extranjero no podía nacer en cualquier lugar. Tenía que nacer en un país distinto, con pueblos distintos. Y estos son los pueblos americanos, donde nos mezclamos. Nos mezclamos. Y estamos orgullosos, mejoramos la sangre, mejoramos todo. Y de ahí tenía que nacer una doctrina que abrace a los pueblos. Y eso es el peronismo. Una doctrina que abraza, que ama, que quiere. Por eso decimos una doctrina de amor y paz. Donde el amor es el principio ordenador, no el odio y la guerra. Es el amor, es la justicia, es la solidaridad. Eso lo enseñó Perón y lo contó Eva. ¿Cómo? ¿De dónde? Es el amor, es la familia. Son los principios básicos que permiten que generemos comunidad. Y donde todos nos vamos encontrando. Y donde todos nos conocemos. Y donde todos somos hinchas de los clubes, de los mismos. Y vamos a las mismas escuelas. Y esto no se entiende en otros países. Por eso no entienden al peronismo. El problema es que cuando el mundo es favorable para el peronismo, en la Argentina tenemos un gobierno que dice que es, pero no es. ¿Y cómo nos damos cuenta que no es? Y porque está hambreando al pueblo. Y no se puede amar y hambrear al mismo tiempo. No se puede. Por eso Evita daba amor y daba comida, daba trabajo. Porque la base de la comida es el trabajo. Perón decía, gobernar bien es generar trabajo. Esto, que es el peronismo, es lo que hoy necesita el mundo. Pero tenemos que empezar por casa. Porque tenemos que ser un ejemplo para los pueblos del mundo. Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo.
¿Por qué la familia sale bien? Y cuando el padre sale bien, los hijos salen bien. Salen trabajadores los pibes y el padre se levanta a trabajar, porque es el contagio del ejemplo. ¿Qué problema tenemos en la Argentina? Que ahora tenemos muchos padres o madres que no trabajan y viven de los planes, y es un problema. ¿Cuál es el ejemplo si vivo sin trabajar? Si ese es un precepto bíblico, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, viene. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que vamos a construir una sociedad donde no trabajemos? ¿Pero de qué queremos? ¿Qué es esta locura? ¿Qué piensan que la economía es plata? La economía es producir, es trabajar, es comercializar, es ir, llevar. Eso es la economía. La plata es un hecho gráfico, otro gremio, son los gráficos que hacen papeles de colores. Eso es una cosa de loco. La economía es trabajar. Y la economía es trabajar, generar los bienes y generar la justicia de distribución de los bienes. Que no es para todo lo mismo. Es que haya justicia. De acuerdo a lo que necesitas y de acuerdo a lo que te esforzás. Claro, el tema es que hay que construir una economía que permita que haya una patria justicialista. Por eso nos llamamos justicialista, que es una economía donde por lo menos tengamos resuelto con nuestro trabajo que la comida está, la educación está, la salud está, las vacaciones están. Cuando uno habla de la economía peronista, y es eso, por eso nadie mejor que los dirigentes sindicales para explicar la economía peronista. No es que todo vamos a hacer, nosotros no somos marxistas, no es que atentamos contra nosotros, no somos marxistas, no nos metemos en el negocio de ninguno, no hacemos cosas raras, pero dame la mía. Y cuando me dan la mía por mi trabajo, me tiene que alcanzar, y cuando me alcanza, vamos avanzando en un pueblo más feliz. Cuando tenemos un pueblo más feliz, resulta que empezamos a tener una economía justicialista. Y es muy fácil saber cuando los pueblos fueron más felices. Y esto nos resultó muy sencillo intuitivamente. Esta es la primera vez donde, entre comillas, hay un gobierno peronista, pero ampliamos al pueblo. Y esto los pueblos, cuando los pueblos pasan hambre, no se lo olvidan, porque el pueblo argentino pasó hambre cada vez que hubo una dictadura o no hubo un gobierno peronista. Esta es la primera vez donde hay un gobierno que se dice peronista y se hambrea al pueblo. Y el hambre no se olvida, por eso hay una canción que dice: el hambre hambrea al que hambreó. El que no hambreó, que no sabe lo que es el hambre, el que sufrió hambre no se olvida más del hambre. De esta historia, por eso el mundo es la primera vez que es favorable, pero adentro tenemos un lío, porque nuestro pueblo está pasando hambre. Puede pasar penuria, sí, pero hambre, esta es la primera vez que pasa con un gobierno peronista. Es la primera vez que parece que estamos contentos porque hacemos ollas populares y inauguramos comedores para que la gente vaya a comer. Es una cosa increíble, va el presidente a inaugurar comedores, pero ¿cómo puede ser? Y hacen carteles diciendo: hicimos miles de comedores, pero eso debería dar vergüenza. Si hay que comer en la casa, esa es la doctrina peronista. Comer lo que querés y te lo comprás con tu sueldo. Gobernar bien es crear trabajo, no dar planes. Este es el desafío que tenemos. Tenemos un desafío en el mundo que, si lo entendemos mal, nos puede ir mal, pero es la primera vez que el mundo no va en contra de la visión peronista. No va en contra. Por primera vez se viene un mundo donde el peronismo puede nadar como pez en el agua, si hacemos las cosas bien. Pero tenemos problemas adentro. Y ahí entonces nos empezamos a encontrar los peronistas. ¿Cómo solucionar la economía peronista? Es sencillo, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Muchachos, lo hicimos, arrancamos desde el último subsuelo y llenábamos el tanque del auto y no teníamos que sacar un crédito. Y llegaba un fin de semana largo como esto y pensábamos dónde ir, y con la familia, y cobrábamos el aguinaldo y teníamos esto. Y no hace tanto, hace acá nomás. ¿Qué hacer con la economía? Sabemos lo que hay que hacer con la economía. ¿Qué hacer con la defensa? Sabemos qué hacer con la defensa. ¿Qué hacer con la seguridad? Sabemos qué hacer con la seguridad. Y sabemos qué hacer con el mundo. Y después estarán todos los compañeros que saben que el resto hay que saber hacer y vendrán. El peronismo tiene para todos. Y porque yo que le dije a él, mirá, cuando la primera charla,
yo sé lo que sé y sé lo que no sé. Y él me dice, ¿y qué no sabes? Y ganar elecciones. Nosotros ganar elecciones no sabemos. Yo no sé. Menem sabía ganar elecciones. Otros sabían, yo no sé. Pero sé lo que sé. Y por eso vine, y lo importante es que cada uno sepa lo que sabe y sepa lo que no sabe. Porque cuando uno no sabe lo que no sabe, hace el desastre, se sube a un camión y piensa que lo sabe manejar porque manejó un Citroën y hace una locura. Sé lo que sé. Vine a hablar del mundo porque no se habla habitualmente del mundo y la política parecería ser que se transformó en que esto, aquello también es, pero también es el mundo. También es el mundo. Porque es la casa común, como dice su santidad. Y si no entendemos lo que pasa en el mundo, no entenderíamos la guerra entre Taiwán y China. Yo no sé si esto les sirvió, pero cuando ustedes vean que se acelera, no va a haber guerra, nadie va a invadir China, van a leer los diarios y se van a acordar de esta conversación. Y van a leer lo de Ucrania y se van a acordar. Y lo de Ucrania se venía a venir. El único que no lo vio venir fue Alberto, que dijo, no, yo estuve hablando con Putin y no me dio ningún indicio, pero si tenía 120.000 hombres para invadir Ucrania, ¿cómo no te diste cuenta? Y aparte, si hubieses entendido el mundo, era lógico que hay que hacer una medianera ahí, porque hay que dividirlo tanto. Y la otra medianera es entre Taiwán y China. ¿Y qué pasa en la Antártida? ¿Y qué pasa con los brasileños? ¿Y qué pasa con América? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro lugar común? Y capaz que tenía razón San Martín, seguramente, como siempre. Nuestro lugar común es la gesta sanmartiniana. Es Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ahí. Y si vamos por ahí, el único país que tiene industria para abastecer eso somos nosotros. Y también tenemos energía y tal. Pero escúchame, ¿y si hacemos lo que dijo Perón? ¿Y si hacemos lo que dijo Perón? Por eso yo hablo de Hispanoamérica. Latinoamérica es un concepto francés. Hispanoamérica son esas canciones de los indios, los españoles, y tenemos un idioma común y sabemos. Y ahí aparece también Perón de vuelta, con decir, bueno, tenemos que hacer la mancomunión entre los países. Y volvemos a tener una casa común, donde Perón hablaba no solo de la Argentina, sino de la revolución continental. Y algún día los hijos de nuestros hijos harán el mundo peronista. Nosotros estamos empezando un acuerdo mutuo en alguien que sabe mucho lo que yo no sé y que también sabe mucho de lo que yo sé, pero como no puede hablar de las dos cosas, nos dividimos en qué hablaba cada uno. Ustedes saben hacer lo que tenemos que hacer para que haya un gobierno peronista. Y yo les digo que simplemente vengo a decirle humildemente que nosotros vamos a hacer un gobierno doctrinario. Va a ser un profundo gobierno doctrinario, porque Perón decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Y como no soy marxista ni liberal y soy hombre de misa semanal, yo creo en la materia y creo en el alma. Creo en el cuerpo y creo en el alma. Y si no creyera en el alma, no tiene sentido que esté acá, porque mi vida terminaría cuando yo me voy. Entonces, ¿para qué vengo a las 10 o 11 de la mañana a hablar con todos ustedes? Nosotros somos hombres y mujeres de proyectos trascendentes. Algún día vamos a ganar también en el mundo, aunque ya nosotros no estemos. Pero ese día que el mundo sea peronista, recién ahí nos vamos a mirar nosotros dos y vamos a decir, negro, tuvimos razón, Evita, general, tuvimos razón. Ahora y para siempre, todos los pueblos del mundo y todas las familias del mundo van a ser felices. ¿Por qué? Porque van a vivir en un mundo peronista. De acá le digo, nuestra victoria es peronizar el mundo, no solo ganar las próximas elecciones de la Argentina, que sea gobernador, que yo sea lo que sea, no importa. Nosotros, nuestro objetivo final es que los pueblos del mundo vivan en armonía y unidad. En armonía y en unidad no lo consiguieron los marxistas, no lo consiguieron los liberales, no lo consiguieron los socialdemócratas, no lo consiguieron los neoliberales, no lo consiguieron los nacionalistas europeos. Es el momento de que los pueblos del mundo incorporen un verdadero nacionalismo, un verdadero patriotismo, pero que es con los brazos abiertos, un patriotismo de amor y paz. Y ese patriotismo en la Argentina se llama peronismo. El próximo gobierno, no tengan duda que va a ser peronista. En la provincia de Buenos Aires... Bueno.
compañeros, tras haber compartido esta maravillosa